Compañeros, si os parece, ¿cómo se oye? ¿Muy fuerte o está bien? Había tres familias de Jerez de la Frontera y estuve enseñándole aquello. Bueno, si os parece, os vais juntando, buscando la sombra, que ya hay que buscar la sombra. Buenos días a todas y a todos. Estamos un lunes más. Estamos un lunes más que vamos a continuar con los debates que siempre hemos tenido todos los lunes sobre pensiones y sobre todo lo que afecta a los pensionistas en su vida y en el desarrollo de su vida, en el desenvolvimiento de los servicios públicos necesarios para llevar su vida. Hoy queríamos hablar, aparte de lo que cada uno, luego después el tema que cada uno quiera sacar, hoy queríamos hablar de una cuestión que nunca se ha ido de la actualidad, nunca hemos olvidado, porque es una de las cuestiones más importantes, que han originado nuestras movilizaciones, y es sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones y lo que nosotros llamábamos la auditoría. Pues bien, sabéis que tras muchas movilizaciones, algunas cuestiones se consiguieron, algunos logros, y otras cuestiones pues no se han quedado ahí en el camino, pero no quiere decir que estén abandonadas. Ahora hablaremos sobre todas. Pero bueno, dentro de los logros sí se puede considerar un logro del movimiento pensionista el hecho de que en la ley, cuando salió la ley de diciembre de 2021 de reforma de pensiones y mantenimiento del poder adquisitivo, se incluyera una disposición adicional que mandataba al gobierno a realizar una auditoría sobre los gastos impropios que se habían pagado desde la Seguridad Social durante años, sin corresponder a gastos contributivos o a pensiones contributivas, sino a gastos propios del Estado y para cubrir servicios sociales del Estado. Pues bien, sabéis que eso nunca lo hemos abandonado, incluso ha originado algunas de las manifestaciones conjuntas que se han hecho por todo el movimiento pensionista en Madrid, estaban dedicadas expresamente a la exigencia de la realización de esa auditoría. Por fin se recogió en ley, y siempre desde entonces la ley decía, primero repasar, la ley decía, el gobierno en el plazo de un mes encargaría una auditoría sobre estos gastos, y en el plazo de 6 años quisieran ellos. En el plazo de 6 meses estaría terminada la auditoría y se presentaría al Parlamento para ver cómo se actúa y cómo se resarcía esos gastos impropios a la Seguridad Social. Vamos a la actualidad. En esta semana hemos visto que desde el Ministerio de la Seguridad Social se ha hecho un informe que se ha enviado a los grupos parlamentarios para enviarlo a la Comisión del Pacto de Toledo. Un informe que relaciona y estudia una serie de gastos que en teoría, con ese informe del Ministerio, que en teoría se pagaron durante años por parte de la Seguridad Social y que correspondían a gastos propios del Estado que tendrían que haberse pagado con presupuestos generales, no con las cotizaciones de los trabajadores. Las conclusiones generales o los grandes grupos que menciona ese informe, los voy a leer, brevemente son 4 grupos. En el informe viene que desde el año 1989, que estaban separados los gastos sanitarios, en un principio la sanidad formaba parte del sistema de seguridad social y se cubría desde la seguridad social. Es más, todavía queda en la mente de todos y en la mente popular que seguimos llamando la seguridad social muchas veces a la sanidad por el arrastre que había, pero con la derivación de competencias en el estado de autonomía, la sanidad la fueron asumiendo la autonomía, el Estado proveía desde los presupuestos, proveía a la autonomía, a las comunidades autónomas, y la sanidad es una cuestión totalmente separada de lo que son las cotizaciones de las pensiones y los pagos de pensiones contributivas.
Pues bien, desde el año 89 al 98, que realmente en el 89 se separaron esos gastos y en el 89 tenía que haber dejado de asumirse por la Seguridad Social. Se siguieron asumiendo, hasta el 98, que fue el año donde estaba totalmente separado. Este informe lo cifra en 30.991 millones de euros. Los complementos a mínimos, hemos hablado muchas veces, pero lo recuerdo otra vez. Los complementos a mínimos es cuando una persona, por las cotizaciones que ha tenido, que han sido bajas por trabajo precario o bien por trabajo discontinuo, no tener mucha cotización, también por trabajo a tiempo parcial, personas que han estado contratado a tiempo parcial, su cotización ha sido más baja, su base reguladora puede ser 300, 400 euros. Pues bien, como hay un tope de pensión mínima establecido para que alguien tenga un mínimo que le permita llevar algo de vida con dignidad, el complemento hasta llegar a ese tope de mínimo forma parte de una política social de los estados. Y hasta, fijaros, desde 1997, que salió en la ley que se tenía que separar, la separación de fuentes y las fuentes financiarlo, una parte con presupuesto y otra parte con cotizaciones contributivas, desde 1997, que se tenía que haber asumido con presupuesto, hasta 2013 lo estuvo abonando la Seguridad Social con las cuotas de los trabajadores. Este informe lo cifra en 51.890 millones de euros. Y recoge otros dos apartados. Las bonificaciones en cuotas a la Seguridad Social a distintos regímenes y para contrataciones de fomento de empleo. Sabéis que ha habido campaña a lo largo de los años, ha habido campañas que a las nuevas contrataciones se le bonificaba, por ejemplo, pagar los 2 o 3 primeros años solo el 50% de la cuota de la Seguridad Social. Pues bien, esa merma de ingresos que tenían las arcas de la Seguridad Social, hay que cubrirla por parte del Estado, que es el que está tomando esas medidas para fomentar el empleo. Y a presupuesto no vía las cotizaciones de los trabajadores que están trabajando. El fundamento, ya lo hemos dicho muchas veces, el fundamento es que vía cotizaciones los trabajadores que ahora están cotizando es para pagar las pensiones de ahora. Pero las cotizaciones, si producen superávit, van a servir para cuando los trabajadores que ahora están cotizando, si luego hay más necesidad, esté el fondo de reserva, haya recursos de cualquier tipo y nadie les plantee y nadie les diga, como se viene a decir, nadie les diga que para ellos no va a haber pensiones o que el sistema no va a ser capaz de abonarle luego a ellos sus pensiones. El fundamento está clarísimo. Y como está claro y como es de justicia, a base de mucho machacar se ha conseguido meter esto. Bueno, pues esa cuestión se cifra de fomento, de rebaja de cuotas para fomento del empleo en 15.163 millones. Y luego las políticas de fomento de natalidad con los permisos de maternidad y paternidad para el nacimiento de hijos, también con los permisos después que hay extraordinarios para crianza de hijos, las cotizaciones que se dejan de recibir, la Seguridad Social a esas personas se las compensa para que luego en su jubilación no tengan ahí un vacío de cotización. Pues bien, esa compensación, la Seguridad Social y desde el Estado se compensaba, pero no se ingresaba en la Seguridad Social, no se ingresaba, existe ese vacío. Bueno, en total, desde el Ministerio, el informe que ha enviado a los grupos parlamentarios, al Parlamento para discutir y en concreto para debatir en la Comisión del Pacto de Toledo, lo cifra en 140.000 millones de euros. Fijaros, ya va saliendo algo, cuesta trabajo, pero va saliendo algo. Sabéis que aquí hemos mencionado muchísimo tiempo, porque era una cuestión que venía a darnos la razón, el famoso informe del Tribunal de Cuentas, que realizó en 2020, pero sobre el cierre del año de la Seguridad Social de 2018, y cifraba en 103.600 millones de euros
lo que se había abonado con las cuotas y las cotizaciones y contribuciones de los trabajadores y que se había usado en otros gastos que no era el pago de pensiones. Primero decir, conclusiones sobre esto. Primero decir, hay una cierta discrepancia entre un informe y otro. El informe del Tribunal de Cuentas contabilizaba solo dos apartados, los gastos sanitarios y el complemento mínimo. En los gastos sanitarios lo cifraba en 31.800 millones de euros y este informe del Ministerio lo cifra en 30.900, no hay mucha diferencia. Lo que sí hay una diferencia grande es que este informe del Ministerio de este año cifra que el complemento mínimo se abonaron 51.890 millones de euros y ya el informe del Tribunal de Cuentas hablaba de 72.000 millones de euros. Y el informe del Tribunal de Cuentas solo hablaba de estos dos conceptos. Nosotros venimos manteniendo y diciéndole a los grupos parlamentarios cuando nos reunimos con ellos, a los distintos sectores y escalas del Ministerio cuando han tenido a bien reunirse con nosotros. Venimos diciendo que no solo ha sido eso lo que se ha sacado de las cuentas, pero aún así, fijaros que hay una discrepancia grande entre los datos de uno y de otro. La primera conclusión es que este informe no es una auditoría, no es exactamente la auditoría. Una auditoría es mucho más exhaustivo, mucho más exhaustivo. No sabemos si desde el Ministerio con esto lo que intentan es callar la boca a la ciudadanía, a los movimientos pensionistas y por ende también a los grupos parlamentarios que le están exigiendo el cumplimiento de la auditoría, intenta justificar con esto. Está muy bien que se empiece a dar cumplimiento, pero todavía se queda corto. Es preciso lo que se llama una auditoría exhaustiva, analizando apartado tras apartado. Lo mismo que hemos conseguido, que muchas veces parece que las movilizaciones pues llegan a decaer porque bueno, si ya se ha conseguido que las pensiones suban con el IPC, quedan cosas pendientes y esta es una de las más importantes, porque es la garantía de pensiones para ahora, para los actuales pensionistas, pero es la garantía de pensiones para los que ahora están trabajando y cotizando, su garantía de sus pensiones para el futuro. Es una cosa crucial en el movimiento pensionista y es una cosa crucial, diría yo, crucial de política de Estado, de garantía del Estado del bienestar en el Estado español. Pues bien, lo mismo que hemos conseguido y que se ha conseguido situar en el debate, que se recoja en ley, situar en el debate esto, hay que conseguir que se haga de forma exhaustiva, que se delimite bien todo lo que se ha dedicado a pagar gastos sociales que no eran gastos en pensiones, que si ese excedente hubiera existido, hubiera ido a engrosar el fondo de reserva, la famosa hucha de pensiones. Y la hucha de pensiones, en lugar de estar casi vacía, la hucha de pensiones hoy en día tendría mucho dinero de reserva, precisamente para cuando vengan gastos o un aumento de gastos porque se jubile a lo mejor una generación más numerosa. Tendría ese fondo de reserva y no serviría de excusa para decir que el sistema público, veremos a ver si es sostenible con este sistema sin recortar las pensiones. Para que siempre se fijen en que para que sea sostenible es preciso recortar las pensiones. Entonces decimos, lo vemos bien, ha de ser un informe más exhaustivo. Tenemos reuniones con los grupos parlamentarios, vamos a seguirle insistiendo, ya hemos hablado con todos muchas veces y vamos a seguirle insistiendo. Tenemos próximas reuniones en Madrid con los grupos parlamentarios, vamos a seguirle insistiendo en que sigan con la exigencia de una auditoría completa, porque prácticamente está reconocido, si en realidad es que está reconocido. A esa auditoría le faltan todos los gastos que se han destinado a políticas, como decimos, de fomento del empleo, a políticas de fomento de natalidad, pero también beneficios
y exenciones que tienen dictado para determinados regímenes de cotización de trabajadores. Por ejemplo, el régimen especial de los trabajadores agrarios. Son regímenes que tienen otro sistema de cotización porque interesa por políticas de Estado asentar la población en los territorios rurales, pero si tienen esa bonificación y cotizan menos, está faltando ese dinero en la arca de la Seguridad Social y se tiene que abonar. El coste de jubilaciones anticipadas para determinados sectores. Sabéis que hay sectores que se pueden jubilar con 59, 60 años, estoy pensando en policía, en otros sectores. Pues bien, ese periodo que se anticipa la jubilación hasta los 65 años, ese periodo que se anticipa, los abonos y las cuotas que se dejan de recibir y los abonos que se hacen, hay que compensarlos a la Seguridad Social, hay que compensarlos a la arca de la Seguridad Social. El coste de las lagunas de cotización, sabéis que es una cuestión de justicia que para evitar las pensiones de miseria con las que se encuentran determinados colectivos luego cuando se jubilan, porque han estado por el tiempo de crianza, en el caso de mujeres, el tiempo de crianza de hijos, han pedido una excedencia de 2 años, de lo que sea, porque han estado en trabajos muy inestables, que unas veces cotizaban, se tiraban un año sin cotizar y luego los contrataban otra vez a tiempo parcial, no sé qué. Esas lagunas de cotización, a la hora de calcularle su pensión, se les rellenan esas lagunas de cotización por una cotización establecida que se llama la cotización mínima, 1.100 euros, no sé qué, se les rellena esa laguna de cotización. Pero lo que no se rellena es la arca de la Seguridad Social con la cotización esa correspondiente para que tenga los recursos para luego abonar. Simplemente se estaban abonando, pero no se rellenaba la arca. Tenemos también los complementos para la reducción de la brecha de género, que aparecieron en 2016, pues se están abonando desde las cotizaciones. Y son cuestiones, como decíamos, de gasto social, que lo tiene que asumir el Estado desde los presupuestos. No se está compensando, ni se está estudiando, ni está recogido en este informe. Por ejemplo, en estas cuestiones familiares, prestaciones en favor de familiares, que no son las cotizaciones. Las prestaciones en favor de familiares no son, por ejemplo, las de viudedad. Las de viudedad y orfandad son totalmente contributivas porque la esencia de la Seguridad Social es cubrir los gastos y las situaciones de necesidad de los trabajadores y sus familias. Y todos esos gastos son los que son contributivos. Entonces la pensión de viudedad y la de orfandad sí, pero no la prestación a favor de familiares, y hasta ahora se está abonando y se ha venido abonando de las cuentas de la Seguridad Social. Y cabría sumar otra cuestión que desde el gobierno no la toma, pero es que es una cuestión importantísima. La compensación a la Seguridad Social por el uso que se está haciendo por determinadas administraciones, sobre todo la sanitaria, del patrimonio inmobiliario sin compensación económica ninguna de la Seguridad Social, que está pagado y abonado con las cotizaciones de todos los trabajadores, ambulatorios, hospitales. Eso hay que compensarlo de alguna forma. Y falta otra cuestión muy importante: actualizar precios. Los precios de 1989 no son los precios de ahora. Si ese dinero se puede actualizar de dos formas: actualizar con la subida del coste de la vida, del IPC, o se puede actualizar de otra forma. Si ese dinero hubiera estado en el fondo de reserva, se podría haber invertido, como cuando el fondo de reserva tenía 50, 60 mil millones de euros, se hizo esa inversión. Se podría haber invertido en bonos del Estado, en deuda pública, como se invirtió, y se obtenían unos intereses por ello y se obtenían unos beneficios por ello. Como ese dinero no estaba, que se había cogido, se había saqueado para otra cosa, como ese dinero no estaba, se ha perdido esa rentabilidad. Una auditoría tiene que recoger todo eso. Hay dos informes ya realizados, uno por Comisión Obrera, lo realizó en 2020, que cifraba en 500.000 millones de euros esa deuda del Estado con la Seguridad Social, esos gastos impropios que había tenido que asumir la Seguridad Social. Hay otro informe de una asociación que se llama Economistas frente a la crisis,
que este informe, yo lo he visto, lo he leído, este informe de Economistas frente a la crisis, sí capitaliza las cantidades, y al capitalizar las cantidades con la rentabilidad que se hubiera obtenido si ese dinero hubiera existido en el fondo de reserva, lo cifra en 843.000 millones. Pues bien, nosotros decimos que hay informes hechos por técnicos y lo que se arroja precisamente es una disparidad grande. Y lo que pedimos y lo que creemos que debe de existir es una auditoría completa. Ya digo, nos vamos a reunir con los grupos parlamentarios en Madrid. Sabemos que muchos comparten con nosotros esa petición y están siendo parte de esa exigencia al gobierno del cumplimiento. Nos vamos a reunir y esta auditoría está iniciando un camino tarde, lo está iniciando tarde porque ya va tarde, pero está iniciando un camino que es por el que hemos trabajado y por el que vamos a seguir trabajando. Está iniciando un camino, pero debe de ser más completa y debe de ser una auditoría veraz, una auditoría realizada, nosotros decimos, por el Tribunal de Cuentas, que es el que analiza todas las cuentas de la administración. Nosotros decimos por el Tribunal de Cuentas, pero teniendo en cuenta todos los apartados y todos los conceptos que se han abonado por la Seguridad Social, no teniendo en cuenta solo los 2 grupos, 3 grupos o 4 grupos que quiere reducirlo desde el Ministerio. Ante esto, conclusiones. Las conclusiones habíamos dicho, una ya las hemos adelantado. Vamos con retraso y arrastrando las piernas, pero bueno, se va empezando a dar cumplimiento. Segunda conclusión, también la hemos mencionado. Es un informe del gobierno, es un informe del mismo ministerio, no un informe de auditoría realizado desde una parte externa, aunque forme parte del Estado, pero no forma parte de cada uno de los ministerios o de las administraciones, no forma parte del Ministerio de Hacienda ni de ninguno de los otros ministerios, una fiscalización por el Tribunal de Cuentas. Tercera cuestión y tercera conclusión. Vemos que, por ejemplo, en este informe comienza en 1989. La ley dice que se analice desde que se creó la Seguridad Social conforme la conocemos. La Seguridad Social viene arrastrándose desde el año 1900, pero desde que se creó en 1967 como la conocemos ahora. Y es más, la disposición adicional que recoge la ley habla de 1967 a 2019, habla la ley de 1967, luego se queda corta y hay periodos ahí que no lo está contemplando. Entonces, la conclusión final, es necesaria una verdadera auditoría, vamos por el buen camino, algo de satisfacción por situar y por haber situado en el debate público, por situar en el debate que corresponde al Estado, por situar esta cuestión que es crucial, ya digo, es crucial. Tras la reforma de pensiones, en la que parece que hay algunos sectores que dicen, bueno, ya no tiene sentido las movilizaciones, porque esto se ha conseguido, porque esto no se ha conseguido. Esta es una cuestión crucial, donde se juega el futuro del sistema público de pensiones. Una cuestión a la que a lo mejor cuesta algo de trabajo darle la importancia que realmente tiene. Porque como no son el dinero inmediato, el dinero de la subida de las pensiones de este final de año, corremos el riesgo de no darle la importancia real que tiene. Estamos en el buen camino, pero hay que seguir con la exigencia de que se haga bien. Y vamos a seguir situando ese debate, como veis, en esta semana, y a partir de ahora se empezará a debatir en la Comisión del Pacto de Toledo, en el Parlamento, y nosotros tenemos que llevar nuestra voz hasta ahí. No tenemos representantes, pero tenemos que intentar llevar nuestra voz hasta ahí, y nuestra opinión también con los técnicos de los que disponemos, que son los que hasta ahora nos han estado orientando de por dónde tendría que ser la auditoría y por dónde está faltando el dinero y por dónde se ha destinado el dinero de la Seguridad Social. Bueno, eso por un lado. En ese mismo debate lo extiendo a situar, por ejemplo, esta semana queríamos hablar, pero nos ha atropellado lo de la auditoría por la importancia. Esta semana queríamos hablar de cuestiones que se han quedado en la reforma de pensiones, como decía,
Hay algunos logros, hay cosas que se han quedado en el camino, pero en el camino no se quedan ni se deben de quedar. Y una cuestión importante es lo de la ampliación de la edad de jubilación, incluso prolongarla, que hay medidas tomadas en la reforma de pensiones, incluso prolongarla por encima de los 67 años. Eso es contraproducente con la situación de paro que tenemos en España. Nosotros estamos reclamando y estábamos demandando que se eliminara de la reforma de 2011 todos los recortes. Uno de los recortes es que se aumentó de 65 a 67 años la edad de jubilación, gradualmente. Ahora vamos ya este año por 66 años, este año son necesarios 66 años y 4 meses para la jubilación. En 2027 se completa y se necesitan 67. Estamos viendo que la tendencia precisamente es que los avances tecnológicos y no me sale la palabra. Bueno, los avances tecnológicos están consiguiendo que cada vez sea necesario menos puestos de trabajo para producir lo mismo o más que antes. ¿Qué vamos a hacer con esos avances? Si encima prolongamos hasta los 67 años la edad de jubilación, ¿dónde va a trabajar la gente que queda y la gente joven? ¿Dónde va a trabajar la gente joven? Eso se lo tiene que plantear un Estado. No se puede caminar en el sentido contrario. Lo estamos viendo en Francia. En Francia, la propuesta de la reforma de pensiones del presidente Macron es aumentar de los 62 a los 64 años. Y aquí vamos por 67 años. Decía, eso se ha quedado en la reforma de pensiones, pero eso no se tiene que perder de la agenda y lo tenemos que seguir situando, que es una reivindicación que no se ha satisfecho, volver cuando mínimo a la jubilación que había en 2011, a 65 años, volver cuando mínimo. Como ese tema, tenemos también el tema de las pensiones mínimas, elevarlas más. Ya se ha conseguido algo. En esta última fase de la reforma, hay un plan para hasta 2027 que las pensiones mínimas suban más que el resto de las pensiones. Insuficiente, pero se ha conseguido algo. Debemos de seguir ahí. Las pensiones no contributivas siguen estando en 480 euros. El debate sigue ahí y el debate se extiende a la comunidad autónoma nuestra, la andaluza, porque las pensiones no contributivas salen del inserso de los gastos del Estado, pero las comunidades autónomas, muchas comunidades autónomas compensan. Le venimos exigiendo con campañas y con reuniones a la comunidad autónoma nuestra, al gobierno autónomo andaluz, ojo, porque siempre se corre el peligro de que nos digan, claro, se lo exigía ahora Moreno Bonilla. No, antes de Moreno Bonilla lleva 4 años, antes ya había otro gobierno y se lo estábamos exigiendo también a ese otro gobierno. Que la compensación andaluza es de miseria, que la compensación que da Andalucía, que compense más, que se parezca más a lo que dan otras comunidades autónomas. Ese debate no lo tenemos que abandonar. Ese debate es una de las cosas por las que merece la pena seguir movilizándose. Ese debate lo tenemos que situar en el centro, que la gente entienda que ese es un problema que hay que solucionar, que la ciudadanía de toda España entienda que ese es un problema que hay que solucionar. Tenemos que situar, y eso ha sido parte de nuestro éxito. Eso ha sido parte de nuestro éxito, situar en el debate los problemas de verdad que creíamos, que entendíamos que eran los problemas de los pensionistas y de las personas mayores. Y ahora vamos a hablar, doy un cambio radical y vamos a hablar del otro debate, del debate de la situación que tenemos en la sanidad. Como vemos y como sabemos, en todas las comunidades autónomas, nosotros hablaremos de la andaluza, que es la que nos presta a nosotros el servicio de salud. La concentración que hicimos el lunes pasado, salió una propuesta que dijo Antonio, dice, bueno, ¿por qué no hacemos una hojilla para concienciar más a la gente de los problemas que tenemos y tal? Entre Antonio y José Valentín están elaborando una hoja y estamos pensando, están elaborando una hojilla, incluso trayendo los datos concretos del Hospital San Agustín, que es lo que más nos afecta. La entregaremos para que tengamos nosotros todos más conocimiento, pero también para procurar extenderlo a toda la ciudadanía de Linares, para que sepamos la realidad y la situación actual de la sanidad andaluza y de la sanidad concreta de nuestra zona y nuestra comarca. Y en ese camino habíamos pensado en la concentración del próximo lunes, día 8, hacerla simbólicamente frente al ambulatorio
bueno, lo que llamamos el ambulatorio, el Centro de Salud Virgen de Linarejo. Sabemos que en Linares hay 4 centros de salud, pero bueno, este está más céntrico y además todo el mundo lo identifica ese más porque es más antiguo, lo identifica como centro de salud. Entonces habíamos pensado en hacer la concentración del próximo lunes para demostrar la queja, para demostrar no me salen las palabras muchas veces, bueno, para demostrar nuestra insatisfacción con la atención sanitaria que estamos recibiendo ahora. Lo anunciamos ya ahora, intentaremos darle la mayor publicidad posible, se acabará la hojilla esa y dentro de la hojilla irá una convocatoria para el próximo, para el próximo lunes, no, el lunes 1 de mayo la hacemos aquí, celebraremos el Día de los Trabajadores y el Día de los Pensionistas que fuimos trabajadores antes. Y la simbiosis que hay entre trabajadores activos o que debe haber entre trabajadores activos y pensionistas. El lunes día 8, que sepáis que estamos convocados y que vayamos a ir creando ambiente para convocar una concentración en el centro de salud. Intentaremos ser los máximos posibles, pero seamos los que seamos, tenemos que hacernos allí presentes, llamaremos a la prensa a ver si quieren cubrirlo, hacernos allí presentes, que se demuestre, no vale solo con que nos quejemos con los compañeros, no vale con que nos quejemos en la tienda, no vale con que nos quejemos en los bares, hay que hacer tangible la queja porque si no, no sale y no nos hacen caso. La única forma de que no hagan caso, por desgracia, es que se muestre y se manifieste. Y en eso tenemos nosotros experiencia y hay que seguir con eso. Y bien, ya me entendió mucho y dejo la palabra. José Valentín quería hablar y Antonio también. Yo muy breve, solo comentar lo que has dicho sobre el tema de pensiones y seguir movilizándonos. Yo creo que efectivamente, aunque para mí el acuerdo de pensiones que se ha conseguido es bastante positivo, es verdad que siempre quedan flecos, pero bueno, los que hemos negociado convenios colectivos sabemos cuán difícil es siempre cumplir todas las expectativas, ¿no? Eso es. Y entonces yo sinceramente creo que ha sido un buen acuerdo y que está bien. Otra cosa es que ya sabéis que se va a revisar cada 3 años y esto. Pero tenemos una amenaza importante y por eso tenemos que seguir concentrándonos, demostrando que estamos unidos y que somos capaces de movilizar a la gente. Y es que ya el Partido Popular ha anunciado que como él no ha estado en el acuerdo, en cuanto llegue al gobierno lo va a desmontar. Por lo tanto tenemos una amenaza seria de volver al 0,5% o al 1% o a aumentos de la edad de jubilación, lo que sea. Y en ese sentido yo creo que por eso además es importante seguirnos movilizando. Además yo creo que estas cosas colectivas nos vienen bien de vernos, de socializarnos, etcétera, de hacer grupos, ¿no? Y la segunda parte solo es un pequeño matiz, estoy seguro que estés de acuerdo. Cuando has hablado del Parlamento has dicho allí no tenemos representantes, sí tenemos representantes en el Parlamento. Como ciudadanos hay un montón de grupos, en el grupo mixto y otros grupos que nos representan. Está Unidos Podemos en el gobierno, que también yo creo que defiende nuestros intereses, por lo tanto yo sí creo que estamos representados en el Parlamento, ¿no? No como organización de que tengamos un diputado, pero sí hay diputados que defienden perfectamente nuestras reivindicaciones. Vale, simplemente aclarar, lleva razón, ha sido una mala expresión mía. Me refiero que las plataformas de pensionistas no nos presentamos a ninguna elección ni tenemos ningún representante. Por supuesto, tenemos grupos políticos y además se ha demostrado a lo largo de la negociación de esta reforma, Tenemos grupos políticos que han sido capaces de llevar nuestras propuestas al Parlamento y han sido capaces de convencer al gobierno, a las otras partes, y han sido capaces de convencer. Lo había mencionado no solo con esto, pero lo había mencionado con la auditoría. Lo de la auditoría ha sido por la presión de algunos grupos parlamentarios que se han hecho eco de nuestras reivindicaciones, porque en un principio no estaba recogida. Está como una disposición adicional. O sea que me he expresado mal, es cierto, lo que quería expresar que nosotros no nos presentamos a las elecciones y no tenemos representantes, por así decirlo, de las plataformas. Perdón, Antonio. Buenos días. Hay una cuestión que tanto Ildefonso como José Valentín han estado atendiendo a las cosas inmediatas. Pero hay un problema más de fondo, que es que, como hacen en el fútbol, el centrocampista mira más lejos. Y nosotros tenemos la obligación de mirar más lejos, aunque nuestra cartilla de edad no nos permita más. Pero, fundamentalmente, en todos los programas sociales siempre se ha hablado mucho de la Agenda 2030.
se habla precisamente de los peligros que acosan a la tierra y a los ciudadanos en general. Y la Agenda 2030, desgraciadamente, nos está presentando los problemas muy adelantados. Pensemos en Doñana, cómo se queda, y pensemos en lo demás también. Y aquí hay que relacionar claramente incluso el problema como lo han planteado en Francia. En Francia no han ido exclusivamente los pensionistas, ha ido gente de todas las edades porque se han parado a pensar lo que nos viene. Entonces hay que pensar claramente que este tipo de mantenimiento que se tiene con el conjunto de las personas no es válido, no puede seguir más tiempo. Pensar en las pensiones como el resto del que ha trabajado no es sostenible, porque cada día el trabajo es mucho menor, y hay que pensar en otra forma de que las personas, por el hecho de ser personas, puedan supervivir. Tenemos que tener en cuenta que hoy, como bien ha dicho el compañero, el trabajo es muy escaso. Con la inteligencia artificial y los robots que amenazan, va a serlo mucho más. El problema tiene que verse con una visión más amplia. Esa visión tiene que darse cuenta de que la jubilación tiene que ser una línea muy difusa entre quienes han logrado un trabajo que les place y quienes se quedan parados desde el principio, porque hay una serie de realidades. Actualmente a la persona que llega a tener una formación clara, lo que le viene placiendo es trabajar en lo que le gusta. Encontramos a personas en la universidad que no quieren jubilarse, y es la propia tierra, es el propio colectivo quienes no deben prescindir de ese conocimiento que tienen esas personas. Así que no se le puede pedir la misma edad de jubilación quien está a pico y pala con quien está en pleno rendimiento en ese momento. Tenemos, de verdad, es imprescindible, aparte de eso, es también los problemas que nos plantea la tierra. No hay posibilidad de seguir en una sociedad que pide crecer permanentemente, que se dedica a crear nuevas necesidades. Tendremos que ir replanteándonos, y a la gente joven, replanteándonos un futuro que se pueda vivir sin destrozar el medio ambiente. Eso hay que plantearlo. Las autoridades, desgraciadamente, no se plantean. En las reuniones de Davos e incluso en la misma organización de la ONU se dicen algunas cosas que eso son necesarias, pero no se pone voluntad. Es imprescindible atacar a los paraísos fiscales, a esa concentración del dinero que se niega a repartir las riquezas que son necesarias para mantener. Tenemos ahora 8.000 millones de personas y afortunadamente parece que el crecimiento se ha parado, y pueden ser, pero a esas 8.500 millones de personas habrá que mantenerlos, y habrá que mantenerlos en un sentido sostenible, que no nos carguemos más el planeta. Y así que planteémonos, cuando decimos la Agenda 2030 o la que sea, que no vale que pensemos que eso está muy lejos. Para que esa agenda se cumpla, tenemos que empezar a trabajar y a plantearnos objetivos desde ya. Y ese es el planteamiento. Cada vez que hablamos un poco de esas cuestiones, efectivamente, el pan tenemos que comprarlo todos los días, porque todos los días comemos, y tendremos que pensar a un plazo de 2 meses o de 2 años, y tener preparado el puchero para esos días. Pero al mismo tiempo tenemos que darnos cuenta que cada día tiene que haber en el camino una visión con más perspectiva que la que tenemos actualmente. Es imprescindible, de verdad, que igual que decimos de luchar y pedir por las medidas inmediatas, hacer conciencia de que no se puede seguir así.
Gracias. ¿Alguien quería decir alguna cuestión? Bueno, pues si no, deja José, a ver. No debo, pero bueno. No, sí va a ser pronto, va a ser... que estoy muy bien de acuerdo con todos los compañeros que han hablado, pero aquí también, nosotros, es cuando más tenemos que luchar y cuando más tenemos que seguir luchando por el todos lados. Por eso yo voy a proponer una cosa a los compañeros, no sé si acertaré o no acertaré. Como el día 1 no vamos a hacer la contestación, sí quisiera yo hacer unas papelillas para repartirlas para todos los trabajadores que están por ahí trabajando, para que el día 1 a ver si es verdad que esto se puede llenar. Compañeros y compañeras. Vale, pues... Bueno, No pues estamos pensados, lo pensaremos. No, si es que teníamos pendiente de repartir la otra papilla, la de la sanidad, pero bueno, se puede hacer y como es fiesta, a ver si es verdad que los trabajadores quieren acercarse con nosotros aquí, es verdad. bueno, si no, los compañeros que están aquí en la sombra no si no hay más palabras, hasta el lunes día 1 de mayo nos vemos aquí. Y recordad lo del día 8 de mayo, es importante que estemos en el ambulatorio muchas personas allí. Si la concentración no la tenemos que hacer con música ni con nada, pues la hacemos y repartimos para todas las personas que van allí, repartimos hojillas, pero nos hacemos presentes y que salga en los medios de comunicación y que se vea la insatisfacción que tenemos con la prestación sanitaria que nos está haciendo nuestro gobierno andaluz.